Bienvenidos a Ciencia Hoy, como todos los martes, les saluda Carmen Jayo. Hoy hablaremos sobre una aplicación muy importante de la energía nuclear. Se trata de la medicina nuclear, una especialidad médica actual. ¿Cómo mejora la calidad de vida esta aplicación médica? ¿Cómo es que se usan los radiofármacos? ¿O qué tipos de radiofármacos se usan? ¿Qué efectos adversos causa? De esto y mucho más hablaremos en la entrevista que le realizaremos a la doctora Rosana Morales Guzmán Barrón, médico asistente del Centro de Medicina Nuclear. En el segundo bloque del programa hablaremos con el licenciado Marco Munive, director de la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional. Con él hablaremos sobre el uso seguro de las radiaciones. La OTAN, como así se le denomina, es la autoridad reguladora a nivel nacional del uso correcto de las radiaciones ionizantes. Pausa y regresamos en breve con las entrevistas a estos dos importantes profesionales del IPEN. Sigue en sintonía de Ciencia Hoy aquí en rtvciblima.com. Bien amigos, nos encontramos con la doctora Morales Guzmán Barrón, médico asistente del Centro de Medicina Nuclear. La doctora es jefe de División de Estudios y Proyectos del Centro de Medicina Nuclear del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Tiene una licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad de Piura. Ella realizó sus estudios universitarios en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es médico cirujano, especialista en medicina nuclear y especialista en radiodiagnóstico médico. Además, es docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Mayor de San Marcos. Es autora de importantes publicaciones médicas y ganadora del premio Grunenthal por el trabajo Tratamiento paliativo del dolor por metástasis ósea múltiple con fósforo 32 oral y estroncio 89 endovenoso. Doctora, es un placer tenerla en el programa. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es la medicina nuclear? ¿Qué está haciendo en este momento el Centro de Medicina Nuclear? La medicina nuclear es una rama de la medicina que se dedica a estudiar los procesos fisiológicos del organismo, poniendo una marca radiactiva en el cuerpo. De esa manera podemos saber cuánto llega de esa sustancia a distintas áreas, por ejemplo, a los huesos, al corazón, a la tiroides, al riñón. Cada estudio va a utilizar un distinto fármaco que va a permitir estudiar todos estos procesos, tanto en su fisiología normal como cuando hay un problema o una enfermedad. Desde el punto de vista terapéutico, la medicina nuclear tiene principales aplicaciones por ejemplo, en la tiroides, el hipertiroidismo, y también es paliativo para el dolor. ¿Qué radiofármacos se están utilizando para este tipo de enfermedades? Nosotros estamos utilizando el yodo 131 para el tratamiento de enfermedades hace más de 50 años. Y tenemos la suerte de poder curar hipertiroidismo cuando el paciente ya no responde a los fármacos habituales, cuando está utilizando fármacos que ya no le permiten tener un control de los síntomas de hipertiroidismo. En ese caso, utilizamos yodo en dosis que permiten que el paciente regrese a su casa, es decir, se puede hacer el tratamiento en forma ambulatoria. ¿Cómo es que se aplica este yodo, este radiofármaco en el cuerpo? Este radiofármaco se da por vía oral. O sea, consiste en tomar una cantidad por vía oral y luego el paciente puede regresar a su casa. La radiación beta y la radiación gamma que emite el yodo 131 van a atacar a las células de la tiroides y van a permitir que esa destrucción de esas células sea suficiente para mejorar la función, que en este caso se ha disparado, es mucho mayor porque no tiene un control adecuado de la función tiroidea. ¿Se logra curar con este radiofármaco la tiroides? Sí, se logra curar, o sea, el paciente pasa a un estado de función tiroidea normal. Excelente. Doctora, háblenos sobre las bondades del samario 153, que es paliativo para el dolor. Cuando un paciente tiene cáncer, empecemos por lo más importante, que es un mensaje para la comunidad de ingenieros y que debe darse como dato inicial. El cáncer es una enfermedad que se puede curar. El cáncer es una enfermedad que si se diagnostica a tiempo tiene curación. Tener cáncer no significa que uno se vaya a morir. Sin embargo, a veces el cáncer avanza y el cáncer llega a los huesos. Entonces, cuando esa situación se produce, ese dolor puede llegar a ser intratable, puede no responder a los analgésicos habituales. Entonces, tenemos una herramienta de medicina nuclear que es el samario 153, que nos va a permitir calmar el dolor, hacer una medicina paliativa
en los pacientes que tienen estas metástasis óseas. Ese dolor le va a quitar el hambre, ese dolor le va a quitar el sueño, ese dolor le va a dar una calidad de vida mala en la familia, en el hogar, en el trabajo. Con el Samario podemos darle una mejor calidad de vida, disminuir el dolor 4 días después de haberlo administrado. Se administra por vía endovenosa con un suero de 100 centímetros cúbicos, no necesita hospitalización y el paciente puede permanecer libre de dolor por 4 meses. Se puede repetir, se puede dar, en la literatura se ha dado hasta 14 veces, siempre y cuando ese paciente tenga las defensas adecuadas. Doctora, dígame, ¿qué efectos adversos causa, por ejemplo, la utilización del Samario y si tiene algún parecido a la morfina? La morfina tiene una fisiología diferente. También manejar morfina en nuestro país es difícil porque no hay una cultura adecuada. Y otro mensaje, que la morfina debe tener una regulación adecuada para que podamos manejar con los pacientes que tienen dolor cantidades de mayores. O sea, que no haya poca disponibilidad de morfina en nuestro país. Debe estar regulada, pero esto no significa la regulación que sea negación del recurso para el enfermo. En el caso del Samario, el Samario tiene una vía de acción distinta y los efectos colaterales son fundamentalmente en las defensas de las series de la sangre. Bajan las cifras de leucocitos, baja la hemoglobina, bajan las plaquetas. Por eso, para que no tengamos ningún tipo de complicación, cuando baja todo esto 4 semanas después de la administración, empezamos con cifras normales. O sea, el paciente tiene que tener las cifras normales. De esa manera nos cubrimos de posibles riesgos. Después de las 4 semanas, después que bajan estas sustancias dentro de nuestro organismo, dentro del organismo de ese paciente que ha recibido Samario, la va a recuperar. ¿Y cómo la va a recuperar? Con una adecuada nutrición. Tercer mensaje al paciente con cáncer: no es necesario que le demos pollo sancochado y puré de papas. Las señoras que tienen, a los pacientes que tienen enfermedad con cáncer y dolor óseo, no tienen ninguna enfermedad en el estómago, no necesitan estar a dieta, todo lo contrario. Tienen que estar bien alimentados, bien queridos, con el cariño de su familia. Si a eso le añadimos que nosotros podemos paliar el dolor con Samario, podemos tener una gran calidad de vida para ese enfermo, pero es un trabajo de equipo. El trabajo que hace medicina nuclear es una gota en el océano y nosotros solamente somos un sumar a lo que ya la familia está haciendo. Este paciente que está en el momento que requiere medicina paliativa no necesita que estemos a su lado mucho tiempo. El médico está solamente el tiempo necesario. ¿Quién es necesario en ese momento para el enfermo? Su familia, sus amigos. Así es, la salud emocional en este caso es muy importante, no solamente para enfermos de cáncer, sino para todo tipo de enfermos, ¿verdad, doctora? También la medicina nuclear ayuda a detectar el ganglio centinela. Háblenos sobre esto, por favor, doctora. Hay una nueva visión en la detección de cáncer y ahora se trata de hacer una cirugía menos agresiva. Y la cirugía tiene que ser, por ejemplo, vamos a hablar en concreto de cáncer de la mama. Muchos de los que acudan a este video verán que tienen familiares, tienen conocidos que tienen cáncer en la mama. La incidencia ha aumentado a nivel mundial y en nuestro país. Así es. Y hay recursos en este momento para curar esta enfermedad. Cuando una mujer hace un autoexamen de la mama, puede detectarlo a tiempo. Y esto es muy fácil de aprender. Una vez detectado ese tumor, uno puede palpar la axila, y si la axila es negativa, si no hay ningún pequeño tumor, ningún ganglio en la axila, entonces tenemos que buscar a dónde está drenando ese tumor. Y eso lo hacemos inyectando una sustancia que se disemina por vía linfática. ¿Qué cosa es el ganglio centinela? Es el primer lugar a donde drena un tumor. Y ese lugar tiene simplemente una ubicación que vamos a encontrar nosotros con una sonda radiactiva. O sea, esa sonda va a entrar a la sala de operaciones, va a dar un sonido y va a permitirnos saber si ha llegado la sustancia radiactiva al lugar donde está la tumoración. O sea, el tumor ha diseminado al primer ganglio.
no quiere decir que la enfermedad esté en el ganglio, porque este ganglio está siendo, como su nombre lo indica, centinela. Centinela alerta. El centinela es la defensa, la primera defensa del organismo para que no se disemine la enfermedad. No solo en cáncer de mama, sino en cáncer de melanoma, o sea, una tumoración de la piel que es agresiva, y por eso también el cuarto mensaje, ¿cómo se previene el cáncer de la piel? Usando bloqueador, ahora que vendrá con el cambio climático mayor cantidad de luz solar. Y que viene el verano además. Y que viene el verano. Realmente muy interesante lo que usted nos comenta. Lástima, el tiempo es tirano. ¿Algún comentario más que desea hacer usted? El comentario que quería hacer en primer lugar es dedicar este programa a mi padre, que es ingeniero químico y que en este momento está enfermo, y pedirle a la comunidad científica que investiguen en temas que pueden ayudarnos, o sea, que sumemos esfuerzos para paliar temas como el cáncer, y que no le tengamos miedo a la radiación, que son átomos para la paz. Bueno, queridos amigos, voy a darle pase a mi compañero el doctor Agustín Zúñiga, quien hablará con el licenciado Marco Munive, director de la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional, quien nos estará comentando acerca del uso seguro de las radiaciones ionizantes. Pausa y regresamos aquí en su programa Ciencia Hoy de rtvciblima.com. Continuando con nuestro programa Ciencia Hoy, tenemos la grata presencia del licenciado Marco Munive para hablar del tema de la seguridad y el uso seguro de las radiaciones. Él es director de la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional del Instituto Peruano de Energía Nuclear, físico de la Universidad Nacional de Ingeniería, estudios de maestría en Física Médica, profesor asociado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, coautor de muchas publicaciones en el ámbito de las aplicaciones nucleares. Cuando hablamos de la energía nuclear, solemos referirnos, técnicamente hablando, a los procesos que ocurren en el núcleo. El núcleo pertenece a los átomos, como ustedes saben, y más o menos de un tamaño que es la 100 millonésima parte, o 100 milésima parte de lo que es el tamaño de un átomo. Desde el núcleo, y por procesos que se producen dentro, pueden migrar ondas electromagnéticas denominadas rayos gamma, y partículas conocidas como las partículas alfa y las partículas beta, las más usuales. El manejo de estas radiaciones exige protección radiológica, exige instrumentación adecuada y exige normatividad. ¿Por qué? Porque se debe utilizar estas radiaciones de manera muy segura. Es reconocido a nivel mundial que la tecnología nuclear es una de las tecnologías más exigentes en términos de seguridad que se tiene hoy en día. Ya quisieran muchas industrias tener ese grado altísimo de exigencia en el ámbito de la seguridad. Vamos a comenzar la pregunta para dar un contexto. ¿Qué es la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional? Marco, si nos puedes aclarar rápidamente este tema. Gracias, Agustín, gracias por la invitación. Bien, la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional viene a ser la oficina que se encarga de evaluar la seguridad en el uso de radiaciones ionizantes y materiales nucleares en el país. Está dentro de lo que es las funciones del IPEN, el fiscalizar y evaluar el uso seguro de las radiaciones ionizantes. Esta oficina no solamente evalúa, sino, según ley, autoriza a determinadas entidades públicas o privadas que puedan usar las radiaciones ionizantes tanto en el ámbito industrial, médico o en investigación. Perfecto. Yo quisiera que enfaticemos permanentemente a nuestros queridos amigos que nos ven permanentemente por la televisión, a través de internet, Ciencia Hoy. Queremos enfatizar la cultura de la seguridad, es decir, aquello que inmanentemente con nosotros permanece constantemente. Y en el ámbito de la energía nuclear, concretamente en los trabajos que realiza el Instituto Peruano de Energía Nuclear, se fortalece fundamentalmente la cultura de la seguridad. El Instituto Peruano de Energía Nuclear dispone de instrumentos, tales como el reactor y otras facilidades radiactivas. ¿Podríamos decir entonces que la OTAN, perteneciendo al IPEN, no sería juez y parte? ¿Qué significado o qué ventajas tendría
Porque a nivel internacional también hay situaciones similares Sí. y también situaciones distintas. Sí, correcto. ¿Cuáles son los pros y los contras que nos podía mencionar, Marco? Bien, al estar la OTAN dentro de lo que es el IPEN, el órgano promotor a nivel nacional de las radiaciones ionizantes, sí se podría pensar de que puede ser juez y parte, pero la ley misma, el reglamento de la ley 28028, establece que esta oficina tiene autonomía técnica para evaluar todas la cultura de la seguridad, las instalaciones, tanto públicas y privadas, incluyendo las del mismo IPEN. Entonces, si bien es cierto, existe la autonomía técnica, pero seguimos teniendo una dependencia administrativa. La misma ley establece que en cualquier tipo de procedimiento de infracción y sancionamiento, es la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional la que tiene la primera opción de sancionar. Y el segundo nivel, la segunda instancia para evaluar un proceso de infracción o sancionamiento, es el presidente del IPEN. Entonces, ahí se ve la doble función y la doble actividad que el IPEN ejerce en estas actividades. Correcto. En lo que concierne a nivel nacional, el IPEN está centralizado en Lima, que es la capital del Perú, y el IPEN tiene como sede central Lima. Sin embargo, podríamos reconocer que instalaciones radioactivas existen, como instalaciones de rayos X y otros existen en todas partes del Perú. Entonces, tal vez no se podría pensar y decir, de repente se está descuidando las instalaciones radiactivas en las otras regiones. ¿Por qué de repente no pensar que existen de repente grupos técnicos, ingenieros, que podrían hacer funciones que de repente el IPEN la realiza muy bien en Lima, pero de repente le falta personal para hacerlos fuera de la capital? ¿Cómo se está trabajando este tema? Bien, hay que tener en cuenta que cuando hablamos del uso de radiaciones ionizantes, hay que especificar que no todos el uso de radiaciones ionizantes tienen el mismo riesgo. Primero eso. Entonces, cuando uno habla de radiaciones ionizantes, debe dividir según el riesgo. Hay instalaciones donde se usan fuentes radiactivas y aceleradores de partículas donde el nivel de riesgo asociado a la práctica es muy alta. Entonces, la fiscalización y el control que ejerce nuestra oficina hacia estas instalaciones es muy seguida, es muy frecuente. Entonces, el grueso de estas instalaciones relevantes, tal cual le mencionamos nosotros, está en Lima. Recién en los últimos años, mediante MINSA y Salud, han aparecido instalaciones relevantes en otras ciudades del país como Arequipa, Cusco, Trujillo, Huancayo. Entonces, pero no son tantas como para que no nos abastecemos con el personal de nuestra oficina. Ahora, lo que sí abunda en el país son las instalaciones de menor riesgo, que son las instalaciones que usan rayos X, desde un tomógrafo hasta un equipo de rayos X dental, que cualquier odontólogo recién egresado puede comprar su equipo y instalarlo, pero que necesitaría un control de cómo está el ambiente donde va a instalar el equipo y que el equipo esté en buenas condiciones. Ahora, como sabrán, existen odontólogos, médicos distribuidos por necesidad en todo nuestro país. Es cierto que nuestra oficina, para cubrir esas instalaciones de muy bajo riesgo, no se abastecería. Entonces, el mismo reglamento de la ley 28028 estipula que nosotros deberíamos trabajar con los gobiernos regionales para formar inspectores que podamos luego nosotros mismos evaluar en cuanto a su desempeño y darle las funciones a estos inspectores para que en nombre del IPEN o de la autoridad reguladora, en este caso OTAN, puedan hacer los procesos de fiscalización. ¿Qué significa un proceso de fiscalización? Visitar las instalaciones donde se usa radiaciones ionizantes, rayos X el ejemplo, y verificar que el ambiente donde se va a usar este equipo sea lo suficientemente seguro para albergar las radiaciones ionizantes que se van a usar ahí. Que no haya radiaciones que se escapen o fuguen de este ambiente y que podrían perjudicar a la población que simplemente ve un beneficio médico o de diagnóstico al usarlos. Ahora, cuando hablamos entonces de ingresar o de utilizar o de ingresar a un hospital o a un servicio odontológico, como aspectos de cultura de seguridad en el público, nosotros los ciudadanos deberíamos
reconocer que en esa instalación exista alguna documentación que represente, que valide que la autoridad máxima que usted representa le ha otorgado esa licencia a esa. ¿Cuáles serían los documentos básicos que habríamos que nosotros observar o reclamar o preguntar a estas unidades de servicios que hay en todo el Perú? Bien, sí. Cuando uno hace, la oficina evalúa el nivel de seguridad de una instalación donde hay equipo de radiaciones ionizantes, lo primero que se le exige es de que haya una información muy fluida al público que va a usar este tipo de dispositivos. Entonces, se le exige que la licencia que le vamos a otorgar a la instalación médica o industrial, cualquiera fuera el caso, se coloque en un lugar visible. Entonces, los usuarios, los pacientes en este caso, tienen todo el derecho de exigir y pedir que estas licencias se vean en lugares públicos y que estén de fácil acceso y que el mismo usuario pueda verificar si esa licencia está vigente, porque tienen una vigencia, si esa autorización es exactamente para la instalación donde está, porque puede darse el caso que la autorización colocada es de otra instalación, puede darse. Recuerde que estamos en un país donde... Y el ciudadano que observe puede comunicarse con la autoridad en caso no lo tenga, por ejemplo, o esté vencida determinada documentación. Correcto. Uno puede contactarse con nuestra oficina mediante la página web del IPEM, mediante el correo que aparece también en la página web del IPEM, que es www.ipen.gov.pe. Hay un link que dice regulaciones y uno puede tranquilamente informar o quejarse, si quiere anónimamente, de determinada instalación. Nosotros acudiríamos en la medida de las posibilidades a esa instalación para verificar lo que se nos ha reclamado. Otra cosa, otro documento, más que documento, es una señal que es de importancia, es de que siempre esté colocado una señal de advertencia como esta. Esto se le conoce como el trébol radiactivo. Aunque un equipo de rayos X no es un emisor radioactivo, es un emisor de radiación ionizante, pero vale igual la señal de advertencia. Toda instalación donde se usa radiaciones ionizantes, fuentes radioactivas, tubos de rayos X, debe tener este símbolo triangular con un fondo amarillo y el trébol radiológico invertido. Correcto. ¿Sí? Con una señal en rojo, que tranquilamente esta señal en rojo significa que es un área controlada. Un área controlada es aquella donde solamente pueden acceder personal autorizado y en el caso de los servicios médicos, el paciente. Correcto. Ahora, nosotros tenemos en el Perú 2 reactores nucleares, uno, el más grande que está en Huarangal, más o menos a 45 kilómetros de acá del centro, que se denomina el reactor nuclear RP10, con una potencia de 10 megavatios. Y también tenemos un reactor más pequeño de 1 vatio de potencia, que también se le suele denominar a veces facilidad crítica, porque es pequeño y está en el centro, en la zona residencial de San Borja. Para nosotros, ¿hay algún peligro que esté ese reactor RP0 cerca de la ciudad? ¿Estaríamos en alguna situación factible de ocurrencia de un fenómeno tal como Chernobyl? ¿Qué nos podría decir? No. Si bien es cierto, las 2 únicas instalaciones nucleares que tenemos en el país son estos 2 reactores de investigación, no limita a estos que no cumplan los mismos requisitos de seguridad que se le pide a una instalación más pequeña. Es más, se le exige procedimientos y dispositivos de seguridad mucho más amplios que a una instalación médica común y corriente. Los procedimientos de seguridad que se le exigen a un reactor nuclear van desde un control de la temperatura del mismo reactor hasta dispositivos que mitiguen, en el caso de una posible emergencia, el exceso de radioactividad de la instalación. Ahora, ¿por qué no puede darse un Chernobyl con nuestros reactores? Cuando uno trabaja con los reactores nucleares, lo que se producen son 2 cosas básicamente: neutrones y calor, o energía básicamente, que se puede usar en forma de calor. Entonces, un reactor nuclear de potencia para producir energía eléctrica, como en el caso de Chernobyl, usa la energía o aprovecha la energía. Mientras que en nuestros reactores de investigación lo que se utiliza son los neutrones. ¿Para qué? Para activar ciertos blancos que se vuelvan radioactivos y darle aplicación posterior a
activación. Entonces, las temperaturas que uno maneja en un reactor nuclear de investigación son muy bajas comparadas con las de una de potencia. Entonces, difícilmente podría haber una explosión como la que hubo en Chernóbil. Ahora, pero eso no significa que está libre de posibles accidentes. No. Cuando uno trabaja con material nuclear, suele controlarse mucho tanto la geometría y la cantidad de uranio 235 con relación a la 238. ¿Por qué? Porque esa simple combinación, una simple geometría mal dada, podría generar un aumento de energía y temperatura muy alto, milésimas de segundo tal vez, que generaría niveles de radiación muy alto y flujos de neutrones también muy complicados, que no perjudicaría tal vez a la población aledaña a San Borja, pero sí podría perjudicar al investigador que haya podido estar haciendo un mal procedimiento en ese instante. Correcto. Y hay otro tema que hemos hablado ya durante esta cuarta charla reiteradamente, es los riesgos y las emergencias. ¿Estamos en condiciones como país de enfrentar posibles emergencias radiológicas? ¿Hemos tenido alguna de ellas? Si nos podría citar algunas de relevancia que ha ocurrido hasta la fecha. Sí, claro. Bien, a nivel nacional, la autoridad encargada de ver en el proceso cómo uno se responde ante cualquier emergencia es el Instituto de Defensa Civil, INDECI. Dentro de este INDECI existe el rubro que tendría que ser riesgos radiológicos o emergencias radiológicas, emergencias nucleares, que por ley el IPEN tiene que responder. No la autoridad reguladora en este caso. El mismo IPEN tiene a su interior un Servicio Nacional de Emergencia Radiológica, SENAER, el cual está presidido por uno de los funcionarios de más alto nivel del IPEN. Y el personal que responde ante una emergencia, el grueso de personal que responde ante una emergencia, sí pertenece a la Oficina Técnica de la Autoridad Nacional. ¿Por qué? Por dos simples motivos. Porque tenemos la ubicación geográfica en Lima, o sea, no estamos en Guarangal, no estamos tan alejados. En Magdalena está usted. En Magdalena del Mar, justamente. Y la otra es que también tenemos la mayor cantidad de equipos y personal capacitado para la respuesta en emergencia. Hemos tenido emergencias radiológicas que se les puede tildar de incidentes, porque hay que saber diferenciar accidente de incidente. Accidente es cuando un evento que esté relacionado con radiaciones ionizantes produjo la muerte o el daño sustancial a una persona. Eso es un accidente. Un incidente no, es un evento donde ha habido radiaciones ionizantes, pero que no ha habido perjuicio de ninguna persona. En el país hemos tenido varios incidentes en los últimos años. Va desde un robo de material radiactivo hasta accidentes de tránsito, porque la movilidad que transportaba un cierto equipo que tiene radiaciones ionizantes chocó. Entonces, el IPEN ha respondido en la mayoría, en casi todos estos incidentes ha respondido y ha mitigado de la mejor manera los eventos radiológicos. No ha habido ninguna complicación ni exposiciones al público ni a las personas que han estado involucradas en los incidentes. Correcto. Si un ciudadano está interesado en implementar, en montar algún negocio, alguna empresa que tenga que ver con radiaciones ionizantes, ¿cuál sería el trámite? ¿Es muy engorroso? ¿Qué debería seguir un ciudadano? Bien, normalmente un ciudadano que quiera usar las radiaciones ionizantes desde una aplicación médica, industrial o de investigación, puede encontrar los requisitos mínimos en el texto único de procesos administrativos del IPEN, llamado TUPA, que también está colgado en la página web. En este TUPA se especifica el procedimiento o la práctica que quiera hacer el ciudadano y se ponen los requisitos que debería tener. Un ejemplo, yo soy un médico que quiere instalar una clínica y que uno de mis servicios va a ser imagenología o equipos de rayos X médico. Entonces lo que hago es simplemente llenar un formato que también es muy fácil de completar, hacernos llegar la distribución del ambiente donde va a colocar este equipo de rayos X, no solamente de distribución, sino que ver de qué material está hecho, porque es de mucha importancia para nosotros saber de qué material está hecho la instalación. Un cartón común y corriente, una mapresa
un drywall ligero no va a atenuar los rayos X como sí lo atenuaría una pared de concreto o una pared de ladrillos de 15 centímetros o 20 centímetros de espesor. Ahora, cuando los equipos son de mayor intensidad, llámese un tomógrafo o un equipo de fluoroscopía, las paredes requieren un revestimiento adicional, que suelen ser láminas de plomo o espesores de yesos baritinados. ¿Hay especialistas para eso o están en todo? O sea, en el Hay país especialistas. En el país existen empresas privadas autorizadas por nosotros también para que puedan hacer este tipo de evaluaciones que se llaman control operativo de instalaciones radiactivas. No quisiera cerrar la entrevista proponiéndole a una subsiguiente, si tuviéramos la oportunidad, es tocar este tema de las salvaguardias. Sí. El tema de las salvaguardias es uno de los también de las situaciones claves en lo que significa el tratamiento o trabajo con las radiaciones. Y tiene que ver con los materiales radiactivos, ¿no? Y se ha hecho mucha difusión a nivel mundial a veces con ¿Cómo estamos trabajando en ese sentido? Y si hay alguna relación o no, cuando hablamos de Macusani, que están las minas ahí expuestas, de los materiales radiactivos. Quisiera que nos aclare y que quede bien claro esa posición de parte de la institución nuestra para seguridad de los pobladores en esas regiones. Okay. Primero, el país es firmante de la Convención para Control de Material Nuclear en el Mundo. Esto se llama salvaguarda. Entonces, nosotros no solamente controlamos las instalaciones nucleares y radiactivas, sino también las instalaciones donde posiblemente se haga explotación de uranio. En este caso, lo acabo de mencionar, las mineras que podrían haber en el sur del país. El Organismo Internacional de Energía Atómica prepara documentos para varias cosas: salvaguarda, control de materiales radiactivos, ¿sí? Y que nos dan información mínima de cómo proceder en casos determinados para control radiactivo. Ahora, este mismo organismo nos hace inspecciones para ver cómo está nuestro inventario de material nuclear en el país, ¿sí? Entonces, el inventario de material nuclear en el país está contemplado, está asegurado y que se concentra en los 2 reactores nucleares que tenemos. Ahora, si bien es cierto, el país tiene una posibilidades de generar de producir uranio, a la fecha no hay más que solamente exploración uranífera. No hay ninguna empresa, ni del Estado, ni particular, que haya realizado procesos de explotación. Con eso me quiere decir además que la protección radiológica de los ciudadanos, de los pobladores, en Macusani, en esa zona de Puno, está bajo control. Sí. Totalmente de la institución. Sí, el IPEN, nuestra oficina principalmente, hace visitas anuales a estas instalaciones con equipamiento especializado para determinar el nivel de radiación natural que hay en las instalaciones y en las zonas donde posiblemente se haga la exploración o la explotación de uranio, y que se controla no solamente eso, sino los laboratorios de las empresas que estén haciendo la prospección minera uranífera. Entonces se les controla anualmente. Si hay necesidad, si se ve que hay necesidad de reforzar la información que el poblador requiere para estar seguro de que en las ciudades donde ellos viven se controla bien el material radiactivo, pues nosotros podríamos visitarlos sin ningún inconveniente y a darle la información correcta y real de la situación del nivel radiactivo en su país, en su localidad. Le agradecemos su presencia, licenciado Marco Munive, y con usted nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias.